Rafa, Luz, buenas tardes. Encantado de teneros en Café con Autor. Muchas gracias a ti, Bruno. Muchas gracias a la editorial por invitarnos y nada, para aportar lo que sea. Bueno, ya es la tercera vez que nos vemos, Rafa, así que encantado de volverte a tenerte por esta casa y bueno, es la primera vez que coincido con Luz González, pero seguramente tan interesante como lo que he leído que habéis reflejado en este libro. ¿Qué tal, Luz? Hola, Bruno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, un placer teneros aquí. Altamente capaces y divergentes. Realmente es un libro necesario porque no se había escrito desde esta perspectiva, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si me contáis vosotros o contáis a quienes nos siguen qué podemos encontrar en él? Pues mira, es ante todo una aportación de diferentes testimonios. También tiene un apartado técnico a explicar qué son las altas capacidades, qué implicaciones tiene la emocionalidad, sociabilidad, o bien en torno a la familia, las amistades. Pero queríamos sobre todo hacer una investigación con adultos, intentar así un poco adultos de mediana edad, de 40 a 55 años, que nos contaran ellos mismos, ¿no? A través de cuestionarios que han supuesto para ellos, ¿no? Las altas capacidades, el encontrarse con ser padres, de niños también altamente capaces, pero bueno, ¿qué recuerdos tienen de su escuela? ¿Qué recuerdos tienen de cómo han hecho las amistades, la familia, de cómo viven ellos la sociabilidad, la emocionalidad? Y que lo hicieran como de primera mano y también con una clave de humor. Un poco también aportamos Luz y yo nuestros testimonios en clave de humor, un poco para desdramatizar este tema, ¿no? Que a veces es excesivamente técnico o parece que altamente capaces ya, no sé, aquello de la superdotación, ¿no? Que es una cosa rara y extraña que ocurre a unos pocos mortales, pero que no es así. Exacto, como dice Rafa, lo que hemos querido también es, bueno, pues desmitificar un poco el tema de la capacidad intelectual y, claro, enfocarnos en esos adultos que parecen los grandes olvidados a veces, porque en principio solo hay, la mayor parte de la literatura es sobre niños. Entonces los adultos también los hay y bueno, pues nos hemos querido centrar en eso. Es posible incluso que desde la lectura o los testimonios o los comentarios que vamos a tener hoy en Café con Autor haya personas que nos vean ahora o que vean luego el streaming, ¿verdad?, en diferido y que puedan reconocerse también a lo mejor en la alta capacidad porque de pequeños nadie dijo, hey, aquí hay alta capacidad, ¿verdad? Puede ser, a veces ocurre, ¿no? Así es. Bueno, este target de adultos, bueno, efectivamente cuando nació en la escuela ni se conocía o se conocía poco y no estaba en la legislación, ¿no? Como está hoy en día las comunidades autónomas, ¿no? En torno a altas capacidades o la sobredotación, como se llamaba antiguamente. Y sí, tiene un carácter fenomenológico, o sea, nosotros decimos características a través de los testimonios y luego también de los estudios, en el que claramente, ¿no? Una altamente capaz, una persona que haya tenido una inteligencia que se haya dado cuenta que, pues bueno, pues a veces, en fin, tengo ciertas particularidades en mi manera de pensar, se va a sentir reconocido enseguida. A diferencia de los estudios técnicos, ¿no? Que a veces puedes decir, yo seré esto, tendré esto, no creo, ¿no? Porque una de las cosas que ocurren con las altas capacidades en adultos que no han sido diagnosticados es que lo niegan las altas capacidades. Normalmente es un mecanismo de defensa, se ha intentado adaptar al entorno, quizás tengan experiencias de bullying en la escuela, hayan tenido, o de problemas en la sociabilidad, y tienden a negarlo, ¿no? Y tiene una causa básica, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una chica, ¿no? Hoy en día una chica joven pone al límite, ¿no? Su cuerpo físico y obtiene un campeonato, ¿no? En algo, en triatlón, en bicicleta. Pues al día siguiente saldrá en la prensa local y dirá, mira qué chica, qué ejemplo de luchadora, de campeona. Pensamos ahora en una chica que lleva al límite su capacidad intelectual y estudia 3 carreras, 5 idiomas y además le da por estudiar violonchelo. Ya no diríamos que campeona y que luchadora, seguramente por el estigma social que hay en torno a las altas capacidades, especialmente la cultura española muchas veces, diríamos, pues vaya rata de biblioteca, vaya friki, qué tía más rara. Lo mismo para un varón, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, no es lo mismo llevar o conseguir algo en torno a la capacidad física, que parece que se elogia hoy en día, otras capacidades, a la capacidad intelectual, que parece que es como qué pedante, qué arrogante o qué soberbio. Interesante, porque entonces la alta capacidad, Luz, y en ese sentido me gustaría escuchar tu opinión, la alta capacidad principalmente está referida a la alta capacidad intelectual, que no necesariamente, en este caso, a la física o a otro tipo de, no sé, de talentos o destrezas. Incluso te hago dos en una. Claro. Cuando hablamos de talento, estamos hablando de alta capacidad. Claro, exactamente. Es que lo que se entiende normalmente por alta capacidad es sobredotación intelectual y eso era antiguamente y se reducía a un 2% de la población.
las altas capacidades realmente es un conjunto de términos y dentro de las altas capacidades hay los talentos simples, los talentos múltiples, los talentos complejos y bueno, pues por eso los expertos estiman que en todo el conjunto de ese términos puede haber hasta un 20% incluso de población con altas capacidades y que la mayoría pues están sin identificar y que hay que empezar pues por las escuelas. Bueno, por lo que estabais comentando hasta ahora y también lo habéis reflejado de una u otra manera en el libro, pareciera que durante un tiempo la alta capacidad o la sobredotación, como se llamaba antes, pues fuera más una condición que pudiera aislar o estigmatizar en alguna medida a la persona, más que ensalzarla, ¿no? Hoy en día eso ha cambiado. Sí, bueno, hoy en día, digo, se cuidan mucho en las escuelas todos los colectivos de todo tipo, ¿no? El profesor tiene que estar atento, ¿no? Hablamos en su día, bueno, pues en torno a la alta sensibilidad, alta capacidad, hay alumnos con necesidades especiales, bien por TEA, bien por TDAH, por lo que sea. Entonces, bueno, hay alumnos con necesidades especiales, ¿no? Con atención a necesidades especiales que hoy se legisla, ¿no? Se reconoce en la legislación, hay más sensibilidad en torno a esto. Simplemente que normalmente se atiende un poco, digamos así, que los que salen de la media, pero por abajo, bien por algún trastorno psicológico, bien por alguna necesidad educativa especial, pero tirando un poco para lo bajo, digamos, para el que no llega a adaptarse al nivel medio de la clase. Pero no ha habido un interés, menos en la cultura española, a diferencia de la estadounidense o la anglosajona, por el que, bueno, por naturaleza, por genética, rompe y tiene una necesidad de educación especial, pero por arriba. O sea, rompe pero los moldes, pero por arriba. Entonces, para eso no ha habido ningún tipo de, vamos, ha sido muy tardío, muy reciente. Pensemos que las altas capacidades como tal se hablan en la LOE ya en el año 2006. O sea, que es que antes no se hablaba de este tema prácticamente para nada. Era sobredotación una cosa de, pues, para un pequeño término, ¿no? Entonces, bueno, va habiendo más sensibilidad a la hora de tratar necesidades educativas en los niños y ya te digo, pues hay un tipo de niños que por arriba, no por abajo, o por arriba o por izquierda o por derecha, no quiero decir ni superior ni inferior. Sí, Pero sí, sí. se salen de la media y necesitan una atención. Sí, exacto. Además es que hoy en día tenemos que decir desde la mayoría de asociaciones de altas capacidades por las que podríamos hablar, su caballo de batalla es que son los grandes olvidados ahora mismo del sistema educativo, ¿no? Sí que se les atiende mucho más que antes, pero aún queda mucho por hacer en ese aspecto y hay muchos alumnos por identificar. Más que nada pues por desconocimiento a veces o por falta de formación de los equipos directivos o del profesorado. Sí, realmente son alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, eso es lo que contempla la ley. Y eso es desde el 2006, como bien ha dicho Rafa, y vamos, que en la ley están contemplados. Lo que falta ahora es que estén contemplados pues, en el mismo sistema educativo y que tengan pues, esas medidas diferenciadas que necesitan, que bien sea pues, un refuerzo curricular, o bien sea una flexibilización, o bien sea una aceleración, y que se mire con la misma normalidad con la que se miran pues, otro tipo de problemas o de aprendizajes o de situaciones personales. Y cuando hemos salido del ámbito escolar y somos adultos, ¿la alta capacidad se puede seguir, digamos, alimentando? ¿Se puede de manera consciente aprovechar ya ese talento que trae la persona para, bueno, pues para ponerlo al servicio de su proyecto vital o profesional? ¿Se puede todavía o es algo que ya se le pasó el arroz, como decimos, ¿no? Coloquialmente. Bueno, a diferencia del talento físico, precisamente la alta capacidad no decrece con la vida, sino que incluso aumenta. Es una eficiencia que tiene la mente. Esa eficiencia, bueno, puede haber situaciones también vitales un poco estresantes o muy duras, en el que puede haber otras urgencias y no se hayan desarrollado, pero normalmente el adulto lo que hemos encontrado es que, aunque haya sido diagnosticado, ha alimentado su mente y la ha hecho más eficiente y ha respondido a ese hambre, a esa necesidad a través de muchas cosas de la cultura, normalmente de la creatividad, pero también incluso a nivel laboral. O sea, son personas que muchas veces están trabajando y por sí mismas apuntan a la universidad pues para seguir ampliando estudios, no tanto curricular, hablo por sí mismo, por el hecho de alimentar su mente. Su interés, por el estímulo que reciben y encuentran. Oye, qué curioso, fíjate, te estoy escuchando y empiezo a identificar que no necesariamente tiene que haber ahí una alta capacidad, pero empiezo a identificar personas conocidas que un poco funcionan de esta manera que estás describiendo. Y seguro que alguien de quien nos está escuchando ahora y nos sigue, pues pueda reconocerse ahí.
de alguna manera en la infancia, por las lecturas que he tenido de vuestro libro, recordar para quien se ha incorporado ahora que estamos con Rafael Pardo y Luz González, con su libro Altamente Capaces y Divergentes. Me llamaba mucho la atención ese interés temprano, a veces devorador, incluso diría, de lectura, ¿no? Que aparece en la infancia, ¿no? ¿Alguna otra señal que podamos reconocer en menores, pero que luego también podamos encontrar reflejos en mayores? Pues muchos intereses a la vez. Por ejemplo, ya no solo la lectura o el interés marcado igual, o mismamente un interés muy marcado en una cosa, como por ejemplo puede ser la música o la pintura o algo artístico, o muchísimos intereses a la vez que tienen ese hambre de ir conociendo, de ir profundizando y que nunca están satisfechos, ¿no? Eso también se da en los adultos. Gente con pluriempleo, gente con muchísimas aficiones diferentes, o gente que no puede aguantar un mismo trabajo, un trabajo que no sea creativo más de 5 años, porque muchas veces la idea de altas capacidades en adultos está como pronosticada que hay un éxito académico, laboral y una especialización pues en algo muy, pues yo qué sé, ingeniero aeroespacial o cosas así, ¿no? Que suenan como con mucho renombre, pero no tiene por qué, son también estereotipos asociados a las altas capacidades. Es decir, que la alta capacidad entonces la podemos encontrar en cualquier ámbito profesional y de la vida y no necesariamente en un sector profesional, digamos, de excelencia o de alta exigencia, que pudiera ser, pero no necesariamente, ¿verdad? Total. No necesariamente, entre otras cosas, porque bueno, hay un porcentaje muy alto, ya está en los estudios, de niños que bien fracasan académicamente y luego han sido adultos que en sí mismos se han visto como gente fracasada con altas capacidades intelectuales. Es simplemente que ellos funcionan o funcionamos por motivación. Es decir, si yo en la escuela no me siento motivado o no me siento motivado en el trabajo o no tengo creatividad o no puedo aportar mi parte, eso ya me va a llevar a frustrarme. Entonces necesitamos siempre una motivación. Y bueno, eso explica también que muchos niños con altas capacidades en la escuela incluso puedan suspender o puedan desmotivarse, ¿no? Pensemos en una clase aburrida en la que el profesor repite lo mismo, que ya está en el libro, no le alimenta al crío, ¿no? Entonces ese crío no va a responder con excelencia, más bien va a responder frustrándose, incluso bloqueándose, ¿no? Luego, efectivamente, las altas capacidades no significa, puede ser una alta dotación matemática, por ejemplo, en razonamiento matemático, puede ser en razonamiento creativo, puede ser en razonamiento verbal, dedicarse a la escritura, puede haberlo llevado por hobbies, o sea, tiene como muchos, tu mente se suele siempre tirar para 2 o 3 caminos que suele alimentar, camino creativo, camino laboral, pero siempre como alimentando eso, como varios intereses. Es muy típico lo del médico humanista, ¿no? Típico médico que bueno, ejerce la medicina y a la vez es muy lector, es astrónomo aficionado, cosas así, ¿no? Esos perfiles de gente como que tiene como dos, aparte del trabajo, una afición como muy fuerte, ¿no? De la que sabe mucho, ¿no? Él piensa que es aficionado, pero no lo es. En realidad es así un alimento constante, ¿no? Y a su mente o a ese adulto que lo hubiera tratado y potenciado, ¿no? Ya desde la escuela, no sé si llegaría astronauta, porque el del altamente capaz no quiere la excelencia por la excelencia, quiere motivarse, quiere aprender en aquello que le motiva. Que bueno, pues en los tiempos que corren, me parece que las empresas tienen que hacer entonces una mirada más específica a potenciales profesionales que están en el mercado y se sostienen desde la alta capacidad, porque en estos tiempos tan inciertos, donde además la superespecialización de alguna manera va quedándose como arrinconada, ese pivotar entre distintos espacios de conocimiento, poder conectarlos, oye, de ahí surge la innovación. Y de alguna manera pensaba bueno, que a lo mejor es que se tienen que buscar también profesionales desde la alta capacidad, ¿no? Como, bueno, de alguna manera una posibilidad de diferenciarse pues contratando gente con mucho talento, realmente, ¿no? Bueno, ahora complementará Luz esta pregunta. Yo por aportar, bueno, es cierto, en la cultura estadounidense siempre está la figura del cazatalento. El cazatalento que aparece en todas las películas, que va a las escuelas, busca a los niños que tengan una capacidad especial, un talento, ¿no? Que puede ser simple, en este caso, o que puede ser, o sea, y buscan siempre como potenciar ese talento, becarlo, o bien eso en las universidades, bien en las empresas, ¿no? Típico de Google, de todos que tienen los cazatalentos, ¿no? Van en busca de eso. En la cultura española a veces no se busca el talento, sino que a veces muchos adultos nos comentaban problemas laborales, por ejemplo, de bullying con el jefe,
porque el tema de inteligencia también, o sea, no solo no se potencia culturalmente, parece siempre eso, está como mal visto, se tiene envidia, la cultura es a veces española, puede ser más latina, lo que incluso a veces han tenido problemas de moving, ¿no? De gente que no les comprende, que parece que está por su lado o que quiere creerse no sé qué, cuando no es así. Simplemente el trabajador está intentando aportar a la empresa con una vía que normalmente es alternativa, divergente y que va a producir mejores resultados. Simplemente que el empresario quiere a lo mejor un camino más convencional. Lo mismo que el profesor en la escuela. Hemos detectado también que muchos tienen recuerdos bastante tristes de la escuela, porque a veces se sienten incluso los profesores retados, ¿no? Porque eran preguntados, porque el alumno quería saber y por qué, o esto, lo que has dicho, detecta muy bien altamente capaz de las incoherencias. Entonces, desde siempre han sido como castigados, ¿no? Tú cállate, no levantes la mano, no aportes. Entonces, digamos que esa alta capacidad en la cultura española se ha vivido un poco de cara adentro. O sea, a veces son en torno a aficiones. Mientras la cultura anglosajona ya está consagrado. El altamente capaz, bueno, con toda naturalidad, si vales para esto y tienes talento, pues ejercerlo. Lo mismo que el que tiene talento físico, exactamente igual. Sí, claro. Yo también tengo, por ejemplo, amigas con altas capacidades que ahora rondan los 45 años o así y han sido de las pocas que en su infancia las valoraron, porque la palabra que hay que decir, lo dicen los expertos, que es una valoración, ¿no? Que lo de diagnóstico pues no se debe utilizar porque no es una enfermedad exactamente. Entonces, ella muchas veces decía eso, que estaba harta de que en sus trabajos, como ella los hacía muy bien, eres una máquina, y que cuanto más hacía, pues más la exigían y como que eso era normal en ella y en cambio a los demás no. Ella se sentía ahí un poco infravalorada y bueno, pues que eso a veces pasa, ¿no? Y, igual que los niños en la escuela, ¿no? Los que a veces tienen mucho potencial o sacan muy buenas notas en una determinada materia o en todas, o pues que parece que no tienen derecho a fallar, ¿no? Y que se les exige siempre mucho más que a los demás. Y eso pues es bastante frustrante y bastante duele, vaya. Sobre todo cuando de madre también que lo ves, lo vuelves a vivir, pues sí, es bastante frustrante. Fíjate, reconocía ahora en una persona que conozco, un menor precisamente, ¿no? Que acostumbrado en su entorno a las notas magníficas siempre, pues había personas en su entorno escolar, en la propia clase, que sacaban buenas notas, pero no tan extraordinarias como él, y siempre recibían refuerzos, cumplidos, elogios, ¿no? Y él, oye, el 9,50, por decirte algo, era siempre... Ay, pero te ha faltado, ¿sabes? Parecía que no se llegaba a valorar adecuadamente y sentía una exigencia brutal sobre, pues eso, precisamente el tener que parece siempre quedar el tope, ¿no? Y bueno, terminaba bastante desmotivado muchas veces, ¿no? De esas cuestiones. Uno de los errores es confundir la alta capacidad con alta eficiencia laboral o académica. O académica. No exactamente nada que ver por lo que hemos dicho de motivación y por otras circunstancias. Luego hay que tener también que las altas capacidades no se refiere solo al cerebro, lo tratamos también en el libro, se refiere tienen una emocionalidad especial, tienen mayor resonancia, mayor actividad emocional, tienen una creatividad especial, tienen mayor, aunque aquí se discrepa que altas capacidades y creatividad se correlacionan o no, pero digamos que tiene una exuberancia, no solamente a la hora de pensar o de que su mente es más eficiente, pero es más eficiente, bueno, en el punto de vista académico, pero también a la hora de comprar un coche con descuento o a la hora de gestionar el día a día. O sea, su manera de pensar es eficiente, pero también, o sea, las altas capacidades es un modo de sentir, un modo de vivir. Que también, entre comillas, llevas un poco al límite las emociones, los sentimientos, la creatividad, la exploración en la vida, de conocer personas, cosas nuevas. O sea, que las altas capacidades no se reduce solo a talento laboral académico, lo que implica también otras cosas y otros ámbitos. Qué bueno, Rafa. Y en ese sentido, alta capacidad y alta sensibilidad encuentran un espacio común. Hay relaciones estrechas, se alimentan de alguna manera también. He creído entenderte. Nosotros tratamos en este libro, porque es un tema que está ahora cruzándose, la alta sensibilidad y las altas capacidades, propiamente son cosas diferenciadas y, sin embargo, fenomenológicamente, o sea, lo que son las características de los niños o de los adultos, se cruzan completamente. Hacemos una lista de lo que sería el constructo de alta sensibilidad, las características,
procesamiento profundo de información, mayor excitabilidad del sistema nervioso. Luego lo juntamos con las altas capacidades y los síntomas, entre comillas, fenomenología que experimentan y se parecen mucho. Hay quien piensa a veces, porque tiene la doble excepcionalidad de altas capacidades y alta sensibilidad, que son dos caras de una misma moneda. No se sabe hoy en día, aunque en Estados Unidos se está investigando, no se sabe hoy en día hasta qué punto una alta sensibilidad se cruza con una alta capacidad intelectual. Y bien aquí quiero dejar claro, porque si no, desde la alta sensibilidad y asociaciones me van a comer y desde la alta capacidad y asociaciones me van a comer, que no quieren, digamos, mezclar términos ni mezclar estos temas. Sin embargo, cada vez nos hemos encontrado más expertos y más gente interesada en estos temas, en que la sensibilidad especial, rica, alta, exuberante, se junta mucho con las altas capacidades. Lo veremos en un niño fácil, en un crío pequeño, una niña pregunta mucho, tiene como siempre como un temperamento como más, a veces más de altibajos, le resuena mucho una muerte de un familiar, no sé, el ver un sufrimiento en la familia o por la televisión. O sea, es fácil detectar a un niño con alta capacidad y a la vez con una sensibilidad especial. Es muy fácil. Qué interesante. Sí, adelante, Lu, por supuesto. Es curioso en las asociaciones tanto de alta sensibilidad como de alta capacidad, es que se entrejunta todo el día. Muchísima gente se reconoce en alta sensibilidad y va a las asociaciones de alta sensibilidad y resulta que tiene alta capacidad, se mezcla constantemente y además en todas las conferencias o cualquier experto que hable de cualquiera de los dos temas, en todas las conferencias a nivel nacional siempre hay esa misma pregunta. ¿Es lo mismo? Porque es que yo creo que es lo mismo, está relacionado y claro, es que está relacionado y mucho, ¿no? Porque normalmente confluye en las personas con altas capacidades. Nosotros en los cuestionarios, por recoger un poquito el tema, de manera espontánea la gente con altas capacidades nos ha contestado este tema de sensibilidad y prácticamente el 90% nos ha contestado que se reconocen con una alta sensibilidad, sin que nosotros les hayamos inducido al constructo de Aron o de la alta sensibilidad. Qué interesante, sí, porque hoy que estamos con Rafael Pardo y con Luz González, altamente capaces y divergentes, y ahora me gustaría también que entraréis en esta parte de la divergencia, para entenderla bien. No solamente habéis escrito o reflexionado desde vuestra investigación, sino que además os acompaña en el escrito, bueno, relatos de vivencias, de experiencias, ¿verdad?, de personas con alta capacidad, bueno, pues compartiendo vivencias que pertenecen a su infancia, pero también a su mundo adulto, ¿no? Cómo trabajan, cómo viven, cómo educan a los suyos. Y bueno, me resulta muy interesante porque ciertamente no es un manual técnico al uso, ni muchísimo menos. Es una lectura bastante amable en la que vais introduciéndote en esta normalidad, tantas veces quizás puesta en un punto que no le correspondía, porque la alta capacidad, a veces por cómo se ha podido, no sé, describir o cómo se ha podido entender, de alguna manera ha tenido casi un estímulo discriminatorio para esas personas, ¿no? Y antes lo decías tú, ¿no? La alta capacidad física, pues es talentoso y premiado y reforzado, y la alta capacidad intelectual, pues se viera a la persona como un friki, ¿no? Utilizando este término así. Entonces, cuando habláis de altamente capaces y divergentes, esta divergencia que señaláis aquí, ¿a qué hace referencia? Pues es una divergencia vital, porque el altamente capaz normalmente toma soluciones creativas, nunca toma convencionales, tanto en temas, digamos, filosóficos, de pensamiento, científicos, soluciones empresariales y también creatividad. O sea, normalmente, digamos que saben interconectar ideas, unir hilos que son misteriosos para el que no es altamente capaz. Es por ejemplo, muy frecuente el don de la profecía, de ver algo y decir, mira, dentro de 10 años va a pasar esto o vas a ver esto. Y eso se cumple. O es también muy frecuente eso, como que uno tiene el talento artístico también o el talento laboral, como que toma soluciones a largo plazo, ¿no? Es muy típico de altamente capaz, porque es una especie de big data, ¿no?, en el que uno sabe hilar las ideas o datos inconexos de una manera muy especial, y eso te hace divergente. También a la hora de buscar relaciones, te gustan también, bueno, pues temas profundos y gente que te estimule un poco, ¿no? Ir a lo de siempre, con los de siempre, para lo de siempre, pues, que estimule a un altamente capaz, ¿no? Entonces es cierto que, por ejemplo, hablar de las emociones, del amor, de la amistad, busca un poco de estimulación, de personas que se salgan un poco de lo común, que les aporten también a ellos, les estimulen, ¿no?, a
a moverse también, ¿no? A satisfacer ese hambre sensitivo e intelectual. Oye, corrígeme si me equivoco, Rafa, Luz, también, por escuchar tu opinión. Entonces, para una persona altamente capaz, integrarse en una determinada red social, es decir, construir una red social potente, estimulante, nutritiva, pues quizás es un pelín más complicado que para el resto de los mortales, vamos a decirlo así, ¿no? Precisamente por esa necesidad digamos, de alimento intelectual o de otra índole de la que estás hablando, ¿no? ¿Es así? Bueno, sí, básicamente tiene que haber, yo diría que una conexión, una afinidad, unos intereses comunes. Tampoco tienen que relacionarse los altamente capaces solo con los altamente capaces, eso sería un desperdicio, ¿no? Eso no es así, ni sería lógico, ¿no? Ni enriquecedor para ninguna de las dos partes. Entonces, bueno, sí lo que yo como madre, por ejemplo, sí observo es que a veces es muy difícil llevar esa divergencia o explicarla de algún modo, sobre todo cuando eres una madre que respeta eso porque te ves muy reflejada, ¿no? en esas divergencias. Y realmente también creo que es otro mito que les cuesta tener amigos o que son asociales. Lo que son es muy selectivos y muy exigentes en sus relaciones. Y lo que decimos mucho, eso lo decimos mucho en el libro, y también decimos que prefieren quizás un amigo íntimo con el que conecten muy bien, que un gran grupo de amigos, porque con un amigo se sienten pues mucho más a gusto. Qué interesante. Pues mira, yo creo que eso conecta también con algunos de los comentarios que estoy leyendo en el chat, que voy a compartir con vosotros también. Ya sabéis que le damos espacio a quienes nos escuchen, nos siguen y bueno, pues eso también nos enriquece. Bueno, ahí Katy nos saluda. Buenas tardes, querida amiga. Mari Carmen Peralta, hola. Y mira, Nieves Martín nos hace esta pregunta. Buenas tardes. ¿Es bueno que el propio niño sepa que tiene altas capacidades? Luz, contesta. Bueno, pues sí, claro que es bueno y es necesario. Lo que pasa es que cada familia tiene que saber cómo decirlo, cuándo decirlo y bueno, sin más. Hay que tener un poco pues de intuición, ¿no? Sobre todo y nada más. Es bueno que se sepa porque yo esperé hasta los 10 años, quizá porque le vi una madurez emocional un poco más lenta en cuanto a su madurez intelectual. Y sí lo necesitan y además lo necesitan saber porque a veces esa diferencia necesitan saber de dónde viene y necesitan identificar esa diferencia. Y además es que una vez que ellos saben esa diferencia y de dónde viene, es que la mayoría de ellos, permíteme la expresión, pasan olímpicamente de esa parte, ¿no? Les da igual, le dicen, ah, vale, pues tengo esto, vale, y es bueno, pues vale, pues ya está. No lo vuelven a preguntar ni nada de eso. Ah, qué interesante. Bueno, recordaba el caso de una querida familia que a la niña pues precisamente le hicieron esa valoración en un cribado escolar al uso y se le señaló precisamente la alta capacidad. ¿Y ahora qué? Pues nada, pues eso, que tiene alta capacidad. Y pues ya está. Y a veces se queda en una etiqueta desde el propio centro educativo y dice vale, pero no sé, hemos de hacer algo, no hemos de hacer nada. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Que lo sepa. Ah, vale, pues ya lo sé. Se acabó. Sí, yo pienso que es bueno desde el punto de vista del itinerario curricular porque hay comunidades autónomas que reconocen que se puede abreviar el itinerario curricular, o sea, pasar de curso, por ejemplo. Otra cosa es que al niño le convenga o no le convenga de cara a las amistades y demás. Pero sí creo que sí que conviene. Si alguien tiene altas capacidades y la ley le reconoce que puede eximirse o adelantar un curso, por ejemplo, pues ¿por qué no hacerlo? O incluso existen instituciones no privadas también, Sí. escuelas de alta capacidad también, pues digamos para complementar con actividades extraescolares, que el niño se sienta a gusto en otro ambiente, más allá del escolar, de sus amigos, pues para potenciarlo. Y también me parece que conviene lo que dice Luz desde el punto de vista afectivo, que el niño lo sepa, ¿no? De saber, porque los adultos que no han sido valorados con altas capacidades, solamente cuando lo han entendido lo que es, entonces explican partes de la infancia, ¿no? A mí, por ejemplo, me hubiera gustado saberlo desde pequeño, que parte de mi particularidad a la hora de pensar no es nada malo, es simplemente
un tema genético en el que yo tengo esta potencialidad, lo mismo que me podía haber dado por tener potencialidad para cualquier otra cosa, y simplemente saberlo y qué características tiene. Y que mis padres, poco a poco, los profesores, pues me hubieran, bueno, pues ido apoyando, ¿no? Si yo tenía alguna necesidad especial, ¿no? Que en concreto las tenía. Ajá. Bueno, qué interesante. Mira, me entra aquí por otra vía de chat que no puedo mostrar en pantalla porque tiene que ver con la parte interna del streaming, pero Agustín Echevarría me dice, ¿cómo lidiar con profesoras, profesionales de la educación, las que en cierto modo les molesta, entre comillas, que tu hija tenga altas capacidades porque no saben qué hacer con ella? Bueno, parece una pregunta también muy interesante, ¿no? Pues eso, ¿cómo relacionarnos, ¿no? Con este tipo de profesionales que también tienen una responsabilidad, pero quizás no saben muy bien qué hacer con ella, ¿no? Sí, así es eso. Por una parte tienen mucho desconocimiento de lo que son las altas capacidades, eso por una parte porque o sea, hay formaciones para profesorado en casi todas las comunidades autónomas y que son necesarias, ¿no? Porque lo mismo que para los padres, o sea, yo también tuve que formarme en su día porque yo veía que algo se me escapaba, que yo quería atender las necesidades de mi hijo y que no sabía. Y es así de simple, ¿no? Realmente pueden pensar en que es complicado atender a un niño con altas capacidades y es que no lo es, no lo es. La mayoría de ellos muestra un interés siempre por algo muy grande y por ahí ya tenemos una puerta abierta, ¿no? En función de qué materia se pueda adaptar. Es simplemente implicación, de verdad. Se trata de implicación y se trata de ver más allá o de ver más que con los ojos, ¿no? Es lo difícil enfrentarse a veces a profesores que no quieren ver ciertas cosas, pero vamos, que lo van a acabar viendo, porque es que además es que sale a la luz por su propio peso. No está de más explicar cuando tengan tutoría y demás, explicarle al profesor, al tutor, ya aparte de las altas capacidades que el niño va a preguntar mucho, no quiere llamar la atención, no quiere fastidiarte ni quiere retarte, simplemente quiere explorar su mente y acude a ti porque eres su profesor, espera de ti, ¿no? Por eso te pregunta, porque tiene interés en ti. Porque muchas veces se puede interpretar como retar, ¿no? Alguien que parece que se está poniendo por encima del profesor o que siempre te interrumpe. Entonces, por lo menos que el profesor lo sepa, ¿no? Este niño hace esto por un tema genético y no tiene ninguna culpa. Entonces yo ya lo gestionaré, le diré al niño, oye, si quieres después de clase atender esas preguntas o hacer una actividad extraescolar en la que yo pueda dar salida a esas preguntas. Pero transmitir la información me parece que es lo mejor, de qué son las altas capacidades y cómo se concretan en clase. Seguramente el niño pregunte mucho, tienda, entre comillas, a necesitar más atención y siempre pregunto un por qué, pero no está retando. Y, por ejemplo, lo hago extensible también a los padres, a las familias, porque a veces pudiera haber detrás de este tipo de conducta también una alta capacidad y quizás se solapa con una visión sesgada, un estereotipo, ¿no? Pues ese menor que se interesa por distintos campos de conocimiento y va saltando de uno a otro, ¿no? Y al final pareciera en su entorno que da la impresión de que oye, se interesa por todo y no se interesa por nada, ¿sabes? Con lo cual al final lo único que hace es hacernos perder el tiempo de alguna manera, ¿no? Ahí pudiera estar también la alta capacidad, ¿verdad? En ese alimento de diferentes estímulos. ¿Cómo lo gestionan esto los padres? ¿Qué les podemos en ese sentido indicar o sugerir? Pues los padres eso lo llevan bastante mal, sí, es verdad. Pero, no sé, yo creo que forma parte del proceso también. Eso es una fase en la que están experimentando, buscando, hasta que dan con lo que realmente les interesa. Es una fase más, no hay que obsesionarse, no hay que, lo decimos también en el libro, como una especie de observaciones para padres que pueden ser útiles. No hay que obsesionarse con el tema, hay que disciplinarles y educarles muchas veces como si no tuvieran altas capacidades. Nuestros hijos son altamente capaces y muchas otras cosas más, ¿no? Que hay que tener en cuenta y que hay que valorar de la misma manera, ¿no? No solamente que, nos han puesto esa etiqueta, no, una etiqueta es para dar pistas, es para ayudar, es para conocer más cosas y no es para encerrarse en ella, ¿no? Ni sea buena ni sea mala, me da igual en qué ámbito sea. Qué bueno, sí, porque el hecho de que esté la capacidad, el talento, pues no indica que se tenga que hacer nada en este caso en especial, sino tan solo
facilitar y canalizar las inquietudes que puedan surgir del menor, ¿no? Y él ya irá descubriendo escuchar, estar presente, escuchar, estar atento, sin más. Y no caer en el error de que como tu niño tiene otras capacidades significa que el fin de semana quiere ir al Museo del Prado y no ir a jugar a las cartas con sus amigos. O sea, hay que dejar que el niño manifieste sus intereses poco a poco. Seguramente sea muy explorativo, no sé, busque en la biblioteca de casa o en la biblioteca pública, o él manifieste un interés en concreto pues por un instrumento musical, por lo que sea, pero no andar proponiéndole como diciendo, bueno, pues eso, como mi niño tiene altas capacidades, no, a lo mejor simplemente el niño las irá consumiendo, las irá desarrollando a su aire, porque esto sí necesitan mucho a su aire propio, dejarles sus espacios, no agobiarlos, ni proponerles, ni enrutarlos a que sean presidente de gobierno, ni nada. Puede ser una persona con un trabajo sencillo, que haya decidido personalmente alimentar su alta capacidad, pues eso, en su tiempo libre o con el ocio, por ejemplo. Interesante. Adelante, Luz. Sí, perdona. Muchas personas con altas capacidades adultas tienen, ahora que ha dicho Rafa, lo de un trabajo sencillo, pues tienen un trabajo sencillo sencillamente para que les quede tiempo para hacer lo que realmente les gusta y les interesa, que a lo mejor no tienen ningún interés en materializar, pero sí es algo, una necesidad pues imperante, ¿no? Hacer esa actividad y sin más. Sí, os estaba escuchando y recordaba el anuncio de un coche ya hace unos años, un coche, una berlina familiar con, no sé, con 300 caballos de potencia, 4x4, pero una berlina familiar, no tenía más historia. Y salía en el anuncio el padre, creo que era, conduciendo a 10 por hora, mientras en la acera iba la hija con la bicicleta, ¿no? Y el anuncio venía a decir, oye, 300 caballos de potencia, ¿cómo los use? Ya es tu cuestión, ¿no? Que no necesariamente tienes que ir escupiendo fuego por el tubo de escape, ¿sabes? Aunque tengas 300 caballos de potencia. Parece eso muy interesante porque es una manera también de normalizar que es la propia persona la que escoge su camino, sus inquietudes y los desarrolla, bueno, desde la legitimidad que considere oportuna, no necesariamente en este mundo que vivimos donde ahora el éxito está tan ensalzado y reforzado, ¿no? Alta capacidad, pues venga, pues eso hay que sacarle punta por donde sea, ¿no? Y si no parece que sea un fracaso, ¿no? Parece un fracaso. El éxito, y luego tú también como lo habrás experimentado como psicólogo, ¿no? El también tener una especie de prejuicios psicológicos o culturales de que, por ejemplo, es más sano psicológicamente, pues bueno, pues el niño tenga una actividad como el fútbol, ¿no? En el que los valores del deporte, la comunidad, el equipo, todo eso le venga bien al crío psicológicamente. En cambio, si el niño decide pintar solo en su cuarto para experimentar emociones, pintura, pues vaya a tener algún rasgo psicopatológico, ¿no? Entonces, bueno, a veces también tiene que ver con prejuicios, ¿no? Déjale al niño, si no le apetece, estar solo. Hombre, habrá que buscar otros espacios donde él pueda socializar, vigilarle o potenciarle. Pero tiene también que ver mucho también con prejuicios. Déjale al niño que experimente por sí solo si se encuentra así a gusto. No lo tienes por qué conducir a ningún ámbito en concreto, me parece a mí. Muchas veces en los libros profesionales que hacen las valoraciones de altas capacidades, pues los padres en esa demanda de qué hacemos, qué le podemos aportar, porque entra como mucho miedo a veces, ¿no? De no estar a la altura, de darle lo que necesite. Pues, por ejemplo, muchos profesionales aconsejan, pues, jugar al ajedrez y ir al conservatorio. Son como los dos de música, ¿no? Claro, eso es como decirle a todos los niños que midan 1,80 que tienen que jugar al baloncesto, ¿no? No tiene sentido. Entonces, por eso lo que remarcamos que en el libro, que cada niño es un mundo. Cada niño con altas capacidades y cada adulto, sobre todo, es un mundo. Y tiene que buscar su propia vía de escape, su propio canal de creatividad y de felicidad, porque al final es a lo que nos lleva a la creatividad. Si no nos lleva a la felicidad, pues es que no es creatividad. Oye, cuando llegamos a la edad adulta, bueno, es una pregunta un poco de perogrullo, pero me apetece hacerla, ¿no? Está claro que el pasado, pues de alguna manera nos aporta aprendizajes que podremos usar luego, ¿no? Pero tiene mucho que ver el cómo se ha vivido la relación con la alta capacidad en la infancia, de cómo luego vas a sentir, no sé, plenitud, tranquilidad, vas a estar a gusto precisamente con esa alta capacidad en la adultez, o no hay una relación estrecha.
Sí, sí la hay. O sea, es cierto que las experiencias que han ayudado, bien familiares, porque normalmente como es un tema genético has tenido o padres o algún tío o hermanos que han tenido también otras capacidades, es más fácil que el niño, digamos, que tenga un entorno seguro en el que se potencie o se le deje libertad para... Entonces eso de cara a la edad adulta, integrar todo ese tipo de recuerdos, pues ayuda. O un adulto, ¿no?, que haya podido potenciar sus altas capacidades y viva de ellas. O sea, que su trabajo sea un trabajo creativo que a él le apasiona o que haya podido encontrar un camino laboral de acorde digamos, a su talento, ¿no? Entonces, ciertamente eso ayuda a encajar mejor la emocionalidad, ¿no? Que andar habiéndolo negado, ¿no? Pues en personas que no han tenido apoyo familiar, no han tenido apoyo educativo, ¿no? Que han tenido que negarlo porque también el recreo, pues eso, hay que hacerse igual a todos y entonces el negarlo al final les va creando también en la vida adulta como un hambre, ¿no? Como una pesadez, ¿no? Porque sienten una llamada a eso, a algo más que no han podido potenciar, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Eso deja heridas emocionales, ¿no? Y muchas veces también detrás de problemas psicológicos que a veces parecen complicados, bueno, pues en realidad también puede ser netamente capaz que no haya sido, que tenga un hambre insatisfecha. Una de las expertas en este tema, que es, bueno, la familia Tourón, vive en Navarra, hablando con ella, ¿no? Con Marta, me comentaba, ¿no? Como me lo decía, sí, es un hambre, lo vas a tener toda la vida, ¿no? Entonces, en la medida en que el hambre la colmes, pues bien para tu emocionalidad. Pero si es un hambre insatisfecha, te va a crear problemas emocionales, sí. Es una cuestión genética, lo habéis referido ya en varias ocasiones, pero ¿es de transmisión directa de padres a hijos o puede dar salto intergeneracional? Quiero decir, porque a lo mejor en padres no se valora la alta capacidad y sin embargo en los hijos o en alguno de los hijos puede aparecer, ¿verdad? ¿Esto es así? Es una capacidad genética en parte, y parte está por las condiciones ambientales. Es lo mismo que si uno nace fuerte genéticamente, con ancho de espaldas y fuerte, pero por su trabajo o por lo que sea, pues no puede desarrollar el físico y aquello, el cuerpo se le encoge, ¿no? O sea, la garantía de haber nacido con huesos fuertes y demás no te garantiza que luego no termines. De la misma manera, ¿no?, ocurre con las altas capacidades. O sea, tiene que ver algo también en la parte ambiental. O sea, no solamente es genética. De tal manera también que muchos hermanos han sido educados de la misma manera. Unos han recibido las altas capacidades y las tienen, otros no, de la misma familia. Y dentro de las altas capacidades nos encontramos, ¿no?, con adultos que sus padres les han tratado con normalidad este tema y han tenido un desarrollo emocional o social óptimo o normal o adecuado. Y en cambio hay otros que por la parte genética la han recibido, no han recibido la ambiental y luego tienen problemas. La parte ambiental es importante, el contexto que hayas tenido, amistades que te hayan querido, que te hayan comprendido, que no tienen por qué ser altas capacidades, pero que entienden que tú tienes eso y que ya está. Es que es un hecho que la mayoría de adultos se reconocen a través de sus hijos. O sea, cuando tienen hijos así, es cuando ellos se dan cuenta de que también eran así. Y entonces empiezan a colocar muchas cosas desde su infancia. Pero claro, hace muchos años incluso los screening y los test que nos pasaban en los colegios, si os acordáis, era todo para buscar el problema, no para buscar la potencialidad. Era para buscar el problema. Entonces, pues no, nadie se ha creído que tenía altas capacidades y lo que es normal escuchar en una madre, que yo conozco a varias que se han hecho la valoración de mayor por salir de dudas, y es no, yo no las tengo, no, yo no, es mi hijo, pero yo no. O sea, lo niegan, como decía Rafa antes, casi todo el mundo lo niega. Es curioso. Cuando hablas, Luz, de valoración, ¿estás hablando de pruebas en concreto, un tipo de entrevista o de sondeo que... ¿Sí? El informe psicopedagógico, psicológico que hacen los especialistas en altas capacidades, tanto a adultos como a niños, que consta pues de muchísimas pruebas. Ajá. No solo test de inteligencia, sino muchas otras más. Estamos hablando, bueno, no lo hemos dicho, tampoco queríamos entrar en el tema técnico, pero claro, las altas capacidades se miden, se pueden medir psicométricamente, aunque no es todo el criterio. Entonces, pues bueno, si tienes razonamiento verbal, razonamiento matemático y bueno, creativo, por ejemplo, por encima de un percentil 75 y tienes un coeficiente intelectual entre 120 y 130, pues seguramente te digan y te valoran como altas capacidades. No tiene por qué ser un super coeficiente intelectual de 130 para arriba, que tampoco indicaría, o sea, es inteligencia notable,
y, bueno, se comprueba que esté en varios ámbitos en un percentil concreto. Es decir, que esté en una media, digamos, para arriba. Sí, el coeficiente intelectual es un indicador más, que es lo que muchas veces se tiende a establecer. No, si no tienes un CI mayor de 130, no tienes altas capacidades, y eso no es así. Y eso es la creencia habitual, ¿no? Puedes tener un 120, un 116, un 115, con otros muchos componentes que demuestran que tienes una alta capacidad. Y de hecho en la legislación autonómica, las diferentes, ponemos ahí de 3 comunidades, Andalucía, Cataluña y Canarias, pero podrían ser de más, no están tampoco, o sea, no se precisa. Algunas, por ejemplo, dicen que tiene que haber también alta capacidad creativa, cosa que es bastante polémico. Otras indican claramente el percentil, pues a partir del 75 en 3 áreas concretas, ¿no? Otras no, otras hablan de altas capacidades y no especifican. Entonces, bueno, digamos que a la hora de valorar tampoco hay un acuerdo unánime. Sí. Pero bueno, yo creo que por eso nos interesaba el libro más fenomenológicamente, o sea, como escribir cosas, además a veces te ríes, porque son testimonios a veces con clave de humor, pero se ven más fenomenológicamente, o sea, claramente el que es altamente capaz, un niño, bueno, pues se ve clarísimo por cómo pregunta, cómo hace las cosas, y en adultos, si lees el libro, te sientes identificado. Hace poco, ¿no? Pues personas que ya les hemos dado el libro y lo han leído y son de las que negaban yo no soy altamente capaz y claramente no han dicho pues me he sentido reconocido, ¿no? Muchas cosas. Entonces no hace falta ahí ni valoración. O sea, es ya la sospecha de que lo son y punto pelota. Si luego quieren valorarse por tema laboral o por ellos mismos, pues muy bien. Pero yo creo que eso se ven a sí mismos y los demás también lo ven con claridad, ¿no? Son personas que siempre te dicen además, ¿no? Pues que has tenido un punto más allá. Tu inteligencia no es que sea... Pues una persona muy inteligente, pero altas capacidades es otra cosa, es una eficiencia a la hora de pensar. Eficiencia a la hora de pensar. Oye, me gusta mucho cómo lo has descrito ahora mismo. Entiendo además, escuchando y corregidme si consideráis que no es así, que la alta capacidad también es una cuestión de potencialidad y que tiene que ver con un todo. Es decir, la alta capacidad per se tampoco dice nada. No sé si esto es alta capacidad o no, pero pensaba en este tipo de personas, algunas conocidas que han tenido reflejo incluso en películas de cine y tal, en donde pues tenían una super memoria, ¿no? Capaces de devorar 2 o 3 libros en un mismo día, no solo devorarlos, sino relatarte literalmente páginas enteras de esos libros, ¿no? Y dice uno, bueno, aquí una alta capacidad sí o sí tiene que haber por narices, pero no necesariamente es una alta capacidad que si no está integrada con otro tipo de cuestiones, competencias, habilidades, pues se queda como en la nada, ¿no? O sea, sí, en las películas siempre aparece el típico caso de superdotación o de un talento simple, por ejemplo, que estés en un percentil ahí, pues eso, pues del 95% para arriba en un área. Imagínate incluso un deportista que tiene una habilidad concreta pues para un deporte y de manera sobresaliente y más allá, ¿no? Pero las altas capacidades no las tratamos en el libro como tal, sino es gente talentosa. Y ese talento normalmente, por lo que nos cuentan, son diferentes profesiones, pero suelen tirar como para varias áreas, ¿no? Y así, y no es siempre como, o sea, es un modo metacognitivo. O sea, es simplemente que tu mente es más eficiente, ya te digo, a la hora de comprar un coche, a la hora de coger una oferta, o puede ser a la hora de elegir amistades, porque también tienen una capacidad, o sea, procesan, ¿no? Sensorialmente también con más delicadeza, leen mejor los rostros. Entonces, a la hora de elegir las amistades, las eligen, son más selectivos. O sea, es como una especie de eso, de eficiencia mental que no tiene que ver solamente con un área concreta que destaques, las matemáticas o lo que sea, ¿no? Sino que tiene que ver con más. Y de hecho, una de las características que se ve esto en los niños, más que toca el piano con 3 años, es la motricidad. Una motricidad muy exacerbada, ¿no? Porque parece que la mente y el cuerpo se les mueve mucho, ¿no? Es muy típico en los críos de 3 a 5 años, por ejemplo, que tienen una movilidad, o sea, que se confunde a veces con el TDAH, ¿no? Una hiperexcitación, ¿no? Y es porque simplemente ellos tienen eficiencia, ganar capacidad de exploración y la quieren cumplir. Y son una esponja de estímulos sensoriales, emocionales, de ahí esa actividad y esa supereficiencia, claro. A mí no me interesa el caso eso del supermatemático que aparece en una película, me interesa la persona, ¿no? O yo mismo, mi propia experiencia, ¿no? Adquirir esa capacidad, lo mismo
Bueno, estoy hablando desde un ordenador reciclado con Linux, ¿no? Con un sistema operativo libre, gratuito. Pues nadie me lo enseñó, sino que ha sido pues porque a mí me da la gana también para donar a gente que no tiene recursos económicos para comprar ordenadores. Pero bueno, pues es una capacidad que he ido adquiriendo yo conmigo mismo. Nadie me enseñó, no tengo ni idea de informática o no la tenía, y sin embargo, pues ahora mismo estoy con un ordenador reciclado, ¿no? Con Linux. Un ejemplo de alta capacidad, ¿no? No es la superdotación matemática o superdotación verbal, en mi caso puede que la tenga a la hora de procesar el lenguaje, a la hora de leerlo, de entenderlo, siempre la he tenido desde pequeño, pero puede ser que se exprese en pequeñas cosas, ¿no? Como esto, adquirir una habilidad y voy a por ella. Es muy típico de altamente capaz, ¿no? Jugar ajedrez, tocar la guitarra o jugar al fútbol, da igual. Qué interesante. Bueno, y no olvidemos que ya lo señalabais también antes, ¿no? Esa emocionalidad y también con respecto a su área social, ¿no? Porque igualmente esa alta capacidad la podemos ver como decíais, ¿no? En la sensibilidad para, bueno, pues conectar a otros niveles, ¿no? Con las personas de su entorno, ¿no? Para escoger amistades, para resolver conflictos, en fin, que a veces pudiéramos pensar que la alta capacidad solamente se va a ver reflejada en cuestiones meramente técnicas, ¿no? En determinados tipos de estudios o facetas profesionales y para nada, puede estar en la persona de una docente o una cuidadora o un enfermero, ¿por qué no? A mí me llamó la atención una persona que ha participado en los testimonios del libro, que me llamó cuando le hacíamos una de las preguntas sobre creatividad y puso, yo no soy creativa en ningún área, no veo por dónde. Y además me llamó por teléfono para decirme, Luz, es que yo aquí no sé qué poner, yo no soy creativa. Y resulta que me hizo mucha gracia porque esta mujer, viendo que su jefe se iba a jubilar, pues se ha autocreado un trabajo maravilloso y se ha buscado bueno, pues un proyecto de vida precioso que encima es su casa, es su trabajo y está feliz. Y digo, pues ves, si no es eso creatividad, no es nada. Para eso es la creatividad. Tú has llevado la creatividad a mejorar tu vida, para eso es la creatividad. Pero como tenemos esa idea de que la creatividad es arte o es dibujar o es pintar, o es, no sé, la creatividad son muchas cosas. También es que escribir libros, ¿no? Sobre temas que nos apasionan. La creatividad son 1000 cosas. Respecto a la sociabilidad que comentabas, la divergencia te lleva muchas veces a ser bondadoso, ¿no? Con grupos marginados, grupos que no han sido comprendidos, porque muchas veces las altamente capaces han tenido, ¿no? Esa experiencia, ¿no? También a veces de marginación, o también porque la propia inteligencia, ¿no? Te lleva a ser bondadoso, ¿no? Con los ancianos, con los niños, con las personas más vulnerables, ¿no? Tenemos también una sociabilidad muy tolerante, o sea, somos muy tolerantes somos muy rígidos a la hora, a veces tenemos obsesividad por una idea o por lograr una habilidad, pero tendemos a ser de mente muy abierta, ¿no? De mente muy tolerante, ¿no? Que también favorece las amistades, ¿no? No somos de voto a este partido político, animo a este equipo de fútbol y voy a este bar a tomar el vermú y poco más, ¿no? Lo que tendemos siempre a acoger a todo tipo de gente. Las altamente capaces, yo lo que me he encontrado que son unas personas con unas amistades muy ricas, intensas y a la vez eso, dejando espacio a lo que la sociedad a veces no quiere o no recoge. Sí, o sea, y también con causas de justicia social, o sea, no pensemos en altamente capaz como el superinformático, no, pues son personas que se interesan por los demás y tienen empatía, ¿no? También. Y algo que se ve mucho en los niños es en los niños con altas capacidades, sobre todo los que son más sensibles, ese sentido de la justicia exagerado que va más allá de su edad y de todo. Eso es una de las alarmas que enseguida se ven en los niños. Ese sentido de la justicia, de ver las incoherencias, de ver las falsedades, de ver lo que no funciona, lo que está mal, porque en el fondo lo que ellos quieren es aportar, lo que ellos quieren es mejorar las cosas. Y muchas veces se malinterpreta ese querer aportar por querer sobresalir o por querer destacar. Claro que destacan, es un hecho que destacan, claro. O sea, destacan sin quererlo, ¿no? Y hay que dejarles destacar. Hay una amiga que dice que la verdadera inclusión no está en eliminar las diferencias, está en aceptarlas, empieza por aceptarlas. Y a mí me encanta esa frase. Ya lo creo, Luz. Bueno, quizás este libro que habéis escrito, Altamente Capaces y Divergentes, también es una visión creativa de la alta capacidad, en donde habéis venido a
bueno, pues a ocupar un espacio que estaba vacío, ¿no? Y más allá de aspectos meramente descriptivos, técnicos, pues bueno, lo habéis hecho, pues eso, desde la fenomenología de la alta capacidad, compartiendo además con muchos protagonistas pues vuestras reflexiones y conclusiones a vuestras entrevistas y estudios y bueno, creo que ha quedado un libro muy interesante de leer para profesionales, pero también para personas que puedan reconocerse en lo que hemos estado hablando, esas características que habéis descrito, tanto en infancia como en adultos y bueno, es un libro que a mí me ha dado luz y me gustaría que nos acercamos ahora ya al momento de cerrar la emisión de hoy de Café con Autor, pudierais hacernos una invitación a su lectura, ¿no? Así que sentiros, bueno, pues con todo el protagonismo, Rafa, Luz, de compartir con nosotros lo que consideréis oportuno del libro para eso, para abrir en nosotros el apetito, ¿no? Del mismo. Pues Sí. mira, una buena amiga altamente capaz me dijo si lo había devorado y leer el libro. Que había ido con respeto, pues pensando que era un tema de psicología, un tema particular y demás, lo había devorado. Dices que me enganchó, aparte que se sintió reconocida y es el mejor, o sea, el libro se devora fácilmente y es fácil de leer, está, ya te digo, tiene testimonio tanto de Luz como míos también con un poco de humor, está para desdramatizar y yo creo que se puede devorar el libro. Sí. Si eres altamente capaz, te encantará y si tienes un niño, un hermano o algo altamente capaz, te ayudará también a desdramatizar, a sentirse normal y saber que hay otras muchísimas personas, cientos y miles que son así. Sí, yo diría que me gustaría decir que es un homenaje realmente este libro. Es un homenaje a muchas personas que conocemos que realmente nos han servido de inspiración y que a nosotros mismos, a nuestras familias, y lo que queremos realmente es que esos adultos que muchas veces han sentido fuera de lugar o los raros o los incomprendidos, pues que se encuentren en nuestras páginas, que se sientan muy bien consigo mismos y que es un libro que está hecho pues con mucho cariño hacia esa parte de nosotros que es tan importante y tan bonita y tan necesaria de disfrutar. Ahí quedó, precioso, efectivamente. Se ha hecho con mucho cariño y se nota. Yo no me he reconocido, pero he reconocido a personas leyéndolo. Oye, y eso me ha alegrado bastante. Así que muchísimas gracias por este trabajo, por acompañarnos hoy en nuestro Café con Autor número 43, a Rafa Pardo, un habitual de la casa, encantado de volver a verte. Luz González, no había coincidido contigo y ha sido un placer escucharte también y recoger de tu experiencia y conocimiento. Pues toda la suerte del mundo con este libro tan maravilloso, una vez más, de Desclée de Brouwer, una editorial bueno, que nos acompañan y posibilita precisamente este espacio en streaming para las personas que se han unido ahora o nos verán luego. Pues nada, pásense por la página de Desclée de Brouwer, ya sean para leer Altamente Capaces y Divergentes de nuestros autores hoy Rafa Pardo y Luz González, o cualquier otra obra que seguramente les resultará estimulante, nutritiva y enriquecedora. Muchísimas gracias por la compañía, a quien nos ha estado siguiendo y da sentido también a esta sección. Hasta la semana que viene, el miércoles por la tarde, un poquito más. Rafa, Luz, encantado. Un abrazo y hasta pronto. Gracias.